Dios los bendiga. Por favor, pasen conmigo a Colosenses capítulo 2. Ahí vamos a comenzar la enseñanza de esta mañana, que llamamos la completa plenitud compartida completamente. Es tan largo el título que ya podríamos decir amén y tranquilamente regresar a nuestras casas y a nuestras cosas y a celebrar el Día del Padre hoy. En Colosenses 2, en el versículo 9, leemos que dice: porque en él, refiriéndose a Cristo, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Cristo de nuevo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Bueno, la verdad, si uno se pone a pensar lo que acabamos de leer, es tan grande, tan inmenso, que difícilmente lo podamos comprender así, digamos, de una manera absoluta, perfecta. La dimensión que tiene este estar completos y de que nuestro Señor Jesucristo habite toda la plenitud de la deidad es inmenso, es grande. Aún así, nosotros vamos a documentar que todo lo que Dios es habita en nuestro Señor y a su vez también habita en nosotros, pero lo habita de una manera completa. Bueno, espiritualmente hablando, no se puede ser, en realidad, no se puede ser más completo que lo que completamente completo nos hace el Padre Celestial al momento de derramar en nosotros su Espíritu Santo. La grandeza de esta declaración que acabamos de leer, que hace Pablo por revelación de Dios, en principio a los colosenses y por añadidura, lógicamente, a todos nosotros que somos hijos de Dios, puede superar nuestro entendimiento, y un poco vamos a ver de eso en un rato. Aún así, nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo que podamos de estudiar este tema para entender lo más que podamos y de a poco en nuestra vida irlo creyendo cada vez más al punto que podamos vivir como alguien que está completamente, completísimamente completo en Cristo, en Dios. Cuando nosotros sabemos esta verdad y actuamos esta verdad de la palabra de Dios, que están así en tan solo 2 versículos, nuestra vida verdaderamente no puede ser la misma que antes de saber esta verdad. Cada vez que nosotros recurrimos a la palabra de Dios, esperamos entender alguna verdad lo más que podamos para vivirla y de a poco irla entendiendo de manera práctica. Entonces, haremos nuestro esfuerzo para que al entenderla, nuestra vida no sea la misma. Verdaderamente, cada vez que nosotros vamos a la palabra de Dios y estudiamos una verdad y entendemos una verdad, nuestra vida a partir de ese instante no puede ser igual a que era cuando antes de conocer esa verdad. Así de poderosa es la palabra de Dios, así de poderosas son las verdades que nosotros podemos sacar de la preciosa verdad que es la palabra de Dios. Bueno, a partir del mismo instante en que nosotros creímos y confesamos, tenemos una conexión con Dios, nuestro Padre Celestial, que tiene no solo las bendiciones que tenemos al día de hoy, gracias a ser sus hijos, sino que tenemos promesa de vida futura sobre la tierra recreada. La tierra va a regresar al estado de gloria y esplendor que tuvo antes inclusive de Génesis 3. Así de maravillosa va a ser nuestra vida y nuestros cuerpos perfectos. Cuando uno ingresa, cuando Dios derrama sobre nosotros Espíritu Santo, en ese instante que capaz que uno ni se dio cuenta, en ese instante en que Dios nos hace sus hijos, ahí nosotros tenemos también en nosotros la promesa de aquella vida futura. Nunca hay que olvidarse de eso.
en nuestra propia vida, al vivir normal, cotidianamente, pero cuando nosotros proclamamos el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo a personas que todavía no lo han escuchado. Hay que decirles a ellos que parte de tu mensaje es la vida futura que nosotros tendremos en total justicia, con un mundo en total verdad, con una tierra justamente y correctamente poblada y gobernada, con paz absoluta, con sanidad absoluta, todo balanceado, todo perfecto. Eso es parte de nuestro mensaje. Por favor, pasen conmigo a 2 Corintios capítulo 5. Vamos a ver ahora en la palabra de Dios algunos en. 2 Corintios, y ahora lo vamos a ver a medida que lo desarrollemos. 2 Corintios capítulo 5, en el versículo 19, versículo bastante conocido, espero, dice que Dios estaba en Cristo. Mire dónde estaba Dios. En Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Gracias a Dios que fue así. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Es esta palabra que nosotros hablamos entre nosotros, que reconcilia al hombre natural con Dios, le da una conexión perfecta, absoluta con Dios, y también nos reconcilia a nosotros, entre nosotros y con Dios, cada vez que hay pecado en nuestra vida. Pues bien, Dios estaba en Cristo. Mire usted qué manera de expresarse. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, en el versículo 20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, dice Pablo, por revelación de Dios, mas vive Cristo, ¿dónde? En mí, Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora nosotros vivimos en la carne, lo vivo, dice Pablo, y podríamos decirlo nosotros si tuviéramos la misma ansia que tuvo Pablo de vivir en la fe, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mire lo que dice Pablo por revelación de Dios. Colosenses, a donde dejen una marca, porque vamos a ir y venir, vamos a pasear por varios lugares para ver varias maravillas de la palabra de Dios, pero vamos siempre a regresar ahí al barrio, a Colosenses. Hoy el barrio es Colosenses. Colosenses 3, en este caso dice, el versículo 3 dice, hablando de vos, hablando de mí, dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. ¿En dónde? En Dios. ¿Ven? Estamos viendo algunos en de la palabra de Dios, para que nosotros entendamos la profundidad de lo que nos habita. Colosenses también, pero esta vez en el 1, también espero que sea terreno conocido. Colosenses 1, versículo 27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es? Que es Cristo en vosotros, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Mire cuántos en la palabra de Dios. Vayamos a Juan capítulo 17, el precioso evangelio de Juan. El mismo Señor Jesucristo, vamos a ver ahora aquí en Juan 17, antes de ser capturado, hizo una oración que realmente es para alquilar balcones, es de una preciosura, es de una profundidad, es de un amor, es portentoso. Ahí el corazón de nuestro precioso Señor Jesucristo, de nuestro valiente Señor, antes de ser entregado, Él puso todo de sí en ese momento y dice, orando por sus discípulos, dice, como parte de la oración, él contemplaba lo que iba a ser futuro, en realidad el momento que él lo decía, iba a ser futuro, una realidad futura de Dios en Cristo en cada uno de los hijos de Dios. Eso iba a venir 10 días después del día de Pentecostés. Quise decir, 10 días después de que él ascendiera, eso quise decir. Juan 17, versículo 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti.
que también ellos sean uno en nosotros. Fíjate cuál fue la oración de nuestro Señor. Para que el mundo crea que tú me enviaste, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno. Está hablando de nosotros, está hablando de los discípulos de él, nosotros, aunque no estuviéramos en ese momento. Así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Dios en Cristo en nosotros, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca. Así va a conocer el mundo que Dios envió al Señor Jesucristo y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Qué maravillosa palabra para decir el Señor Jesucristo. Qué oración la de nuestro precioso Señor. Qué hermoso que es todo esto. Colosenses de nuevo, Colosenses 2, por favor. Después del día de Pentecostés del siglo I, cada vez que Dios hace salva a una persona, es Dios en Cristo en esa persona. Es como si fuera una caja dentro de otra caja, dentro de otra caja. Es Dios en Cristo en vos. Así es. La gente te va a ver a vos y depende de cómo vos te conduzcas, sabrá qué es lo que hay dentro tuyo, que es la gloria, la gracia, la maravilla que te habita. Colosenses 2, versículo 9 dice, porque en Cristo, yo acá estoy cambiando el pronombre él por quien él representa, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y acá ya nos tenemos que meter un poquitito en el griego. Ustedes recuerden que cuando desde esta plataforma nosotros mencionamos algo en griego, no es que queramos parecer eruditos o demasiado entendidos del griego, o no sé, grandes estudiosos o investigadores. No, nos sirve aquí para aprender un poquitito más qué es lo que la palabra nos quiere enseñar. Por eso recurrimos al griego, no para lucir eruditos, para lucir grandiosos, como si realmente entendiéramos todo. Nada que ver. Queremos profundizar lo más que podamos, según nuestro entendimiento, lo que Dios nos quiere decir aquí en estos dos preciosos versículos de la Escritura. Bien, la palabra ahí para plenitud entonces es la palabra griega pleroma. En un ratito la vamos a trabajar y ahora les voy a mencionar la siguiente palabra, que son parientes, de todos modos. Entonces ahora se los leo todo, pero voy a reemplazar cada palabra que aparece en castellano con las dos que vamos a estudiar en griego. En el 9 dice, porque en él habita corporalmente toda la pleroma de la deidad. Y vosotros estás pleropo en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Bueno, vamos al versículo 9 primero. Vamos a ir por partes. Vamos a ver primeramente la siguiente cláusula, que es habita corporalmente. Bien, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la edad. Bueno, la palabra corporalmente es un adverbio y describe cómo habita la plenitud de la deidad. Al decir en él habita corporalmente, significa que lo que Dios es, su carácter divino, su manera de ser, podríamos decir, está corporizada o evidenciada o expresada en Cristo. Eso es lo que significa. Este versículo, en realidad, que dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Este versículo es una de las fortísimas declaraciones que hacen obvio y que dejan bien en claro que Jesús no puede ser Dios. Y ahora les voy a explicar por qué. Es tan simple, cuando lo leen nomás se dan cuenta. Si lo fuera, si fuera que Jesús es Dios, que no lo es, no tendría sentido decir que lo que Dios es habita en Dios. Lógico, ustedes saben, lo que yo soy, lo que Eduardo Dinotto es, habita en Eduardo Dinotto. ¿Necesito aclarar eso?
Es una locura, ¿no es cierto? Entonces tiene que estar hablando de otra cosa. Nada que ver con que este sea un versículo que demuestra que Jesús es Dios. Al contrario, la demostración fuerte que tiene que no es Dios es justamente, aún en castellano, podemos leer. Dios tiene su propia naturaleza. Es lógico, no hace falta decirlo. Su propio amor, su propio todo, porque Él es Dios. Es Él. Pero siendo que Jesús no es Dios, se hace necesario aclarar que todas las maravillosas características de nuestro precioso Padre, su divinidad, su naturaleza, su manera de ser, entre comillas quiero decirlo, pero Dios tiene una conducta, Dios tiene una manera de ser, están en Él, moran en Cristo. Eso es lo que quiere decir. Nuestro valiente Señor no es ni era la deidad, para nada. El caso es que la deidad habita corporalmente, dice ahí, en Él, pero no es Él. La deidad habita en Él, no es Él. Ahora vamos a la siguiente cláusula, porque estamos yendo parte por parte para tener una mejor idea, para entender lo más que podamos la grandeza de lo que tenemos en nosotros. Colosenses 2:9 de nuevo dice, porque en Él habita corporalmente toda la pleroma, la plenitud de la deidad. Bueno, ahí está la palabra griega, pleroma, así de simple. Es un sustantivo y es pariente de la otra que vimos en el versículo 10, que es pleroo. Ahí está. Acá está traducida, pleroo, está traducida completo en el versículo 10. En un rato vamos para allá. Vamos a Efesios 1, porque ahí hay un uso muy singular que se da de esta palabra, pleroma, al lado de pleroo también. Acá en Efesios 1, en el versículo 22 vamos a empezar, ahí vamos a ver el uso singular del que estoy hablando. Efesios 1, 22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Es decir, Dios sometió todas las cosas bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y lo dio por cabeza, sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La pleroma, la plenitud de aquel que todo lo pleró en todo. Fíjense otra vez la conjunción de las dos palabras. Pleroma y pleroo juntas, ahí nomás, una al ladito de la otra. También se da aquí en Efesios. Muy bien. Cuando una persona renace del Espíritu de Dios, es parte del cuerpo de Cristo, que en realidad es una realidad espiritual, no es una realidad física. Cada hijo de Dios es un miembro de ese cuerpo y Jesucristo es la cabeza. Así que a partir de ese momento, cada miembro está en Cristo. Está en Cristo, en unión perfecta y espiritualmente absoluta con Cristo. Esa es la unión que es real y espiritual, que nosotros tenemos a partir del momento que Dios nos hace sus hijos. Muy bien. De esta manera, entonces, lo que le pasó a Jesús cuando nos estaba redimiendo fue contabilizado por Dios como si nos hubiera pasado a cada uno de nosotros. Fuimos circuncidados con Cristo. ¿Recuerdan ustedes estas expresiones de la palabra de Dios? La palabra se expresa de esta manera, como si nosotros hubiésemos estado en esos momentos recibiendo esas cosas o haciendo esas cosas. Dice que fuimos circuncidados con Cristo, crucificados con Él, sepultados y resucitados con Él, fuimos muertos con Él y viviremos con Él, fuimos resucitados y sentados en los celestiales con Cristo. Nuestra identificación con el Señor es inmensa, es inmensa. Es como que vos tenés tu DNI, tu documento nacional de identidad,
como sea que lo llames en tu país, vos, si te lo pide alguien para hacer un trámite, para demostrar que vos sos vos sacás tu documento de identidad, eso te identifica como ciudadano de un país determinado. Pues bien, nosotros a los ojos de Dios, el DNI que tenemos es el Señor Jesucristo. Estamos totalmente identificados con nuestro Señor. Por eso Él tenía que ser totalmente ser humano. No, Él era enteramente ser humano. Entonces pudo reemplazarnos en cada cosa que tuvo que ver con nuestra redención. Eso es, así de mucho, así de inmensa es nuestra identificación con nuestro Señor. Él fue quien nos reemplazó, nos sustituyó y nos logró redención. ¿Estás redimido? Sí lo estás. ¿Te redimiste? No, muñeco, vos no te redimiste. Dios te redimió en Jesucristo. Y es como si vos lo hubieses hecho. Así que, ser parte del cuerpo de Cristo y estar en unión con Él nos da privilegios que realmente son imposibles de medir. Imposibles. La analogía que hace la palabra de Dios entre el cuerpo humano y el cuerpo de Cristo nos permite ver a nosotros que cada miembro del cuerpo físico está conectado estrechamente con la cabeza y recibe órdenes de la cabeza. Así es en nuestro cuerpo físico. Usted no necesita ser médico para saber que estas cosas son así. Así también nosotros entonces estamos unidos de una manera preciosa e íntima con nuestro Señor. Como cabeza que es Él, el Señor Jesucristo, está constantemente, activamente involucrado en la nutrición y en la guía de cada uno de los miembros de su cuerpo. Por eso nuestra comunión, es decir, nuestro compartir totalmente, intimísimamente, completamente, es con el Padre, también con el Hijo, que es nuestro Señor. Primera de Juan, capítulo 1, por favor. Primera de Juan, capítulo 1. En el versículo 3 dice: lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión, dice acá la palabra de Dios, verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así de verdadera, de absoluta, de íntimamente, es esa conexión que nosotros tenemos con Dios y con nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 15. Estamos edificando hacia Colosenses 2 para entender mejor lo que tenemos nosotros, la completa plenitud que nosotros compartimos completamente con nuestro querido Padre Celestial y con nuestro precioso Señor Jesucristo. Romanos 15. Ustedes saben que los estudiosos del griego bíblico, para ellos, la palabra pleroma que estamos estudiando puede ser traducida como cumplimiento, consumación, plena, totalidad. También puede ser traducido como aquello de lo cual una cosa está llena. Fíjense toda la idea que nos da pleroma. Romanos 15, en el versículo 29 dice: y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con pleroma, abundancia, pleroma de la bendición del Evangelio de Cristo. Grande. Esto es tremendo. Pablo iba a ir e iba a darles todo lo que tenía del Evangelio. No podía darles más, lógicamente, dirán ustedes, y tienen razón. Pero todo lo que él tenía, todo se los quería dar. No se quería, con la plenitud de lo que tenía, con la llenura de lo que tenía, pleno lo que tenía del Evangelio de Cristo, se los quería dar. Efesios 4, por favor. Así quería llegar Pablo a Roma
con el Evangelio de Cristo. Es como si él fuera un vaso lleno, así, completamente lleno, hasta el borde mismo. Efesios 4, versículo 13. Vamos a ver, ahí dice, hasta que todos lleguemos, Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura del pleroma de Cristo. Fíjate, está hablando de los 5 dones de ministerios que el Señor Jesucristo subió a lo alto y dio e hizo a algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores o maestros. Los dio con un propósito definido dentro del cuerpo, para que funcionen dentro del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo hasta cuándo vamos a necesitar esos 5 maravillosas avenidas de servicio? Bueno, hasta que lleguemos a un varón perfecto a la medida de la estatura del pleroma de Cristo, hasta que estemos, hasta que seamos en nuestra conducta un vaso lleno de cómo fue nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios capítulo 10. Acá hay otro uso singular de pleroma, es en el versículo 26. 1 Corintios 10, 26 dice, porque del Señor es la tierra y su pleroma. Es decir, que todo, no el mundo, la tierra, todo lo que hay acá tiene un dueño y nosotros somos herederos. Toda la tierra y su pleroma es del Señor. Muy bien. Toda la tierra y todo lo que hay en ella es de una manera absoluta es de Dios. Bien. Pleroma está asociado con el concepto de henchimiento, de estar henchido, ¿ven? De cumplimiento, de llenura. Es aquello que llena, pleroma es aquello que llena, aquello que ha sido cumplido, etc. Aquello que llena, aquello que ha sido cumplido, eso es pleroma. Uno de los autores dice, lo voy a decir despacito y probablemente tenga que repetirlo, dice que pleroma denota el resultado de la acción expresada en pleroo. Porque pleroo es el verbo, ¿ok? Es cuando uno toma la jarra, toma el vaso en la otra mano y llena el vaso. Pleroo es el verbo llenar. Estoy llenando el vaso. Cuando el vaso llegó al tope, ya no hay más posibilidades de poner más agua. Está justo en el borde, no desborda. Está en el borde, el vaso está lleno. Eso es, el vaso lleno es pleroma. Llenar el vaso es pleroo, el verbo. Ahí está. Magnífico, por eso es bueno, ven, que lo estudiemos, no para complicarnos la vida, ni para lucir así muy eruditos o estudiosos. Bueno, Efesios 3, por favor. Entonces, pleroma es al máximo, hasta el borde nomás del vaso. Efesios 3, en el versículo 14, dice, Pablo dice, es por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. ¿Para qué? Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre, seguimos con los en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que seáis arraigados y cimentados en amor. A fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, es decir, todos nosotros. Dios nos considera todos juntos, no vos solito en tu casa, estudiando y siendo, no sé, un gran estudioso de las Escrituras, con todos los santos, con todos los que puedas al menos, con todos los santos, de comprender
con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Bueno, para que seáis pleno o de toda la pleroma de Dios. Qué lindo que es esto, qué bueno que está. Ahora les pregunto, ¿cómo se puede conocer algo que excede nuestro conocimiento? Qué singular, ¿no es cierto? Bueno, primero que nada, Pablo está orando por eso, para que conozcas algo que excede nuestro conocimiento. Por eso, al principio decíamos que vamos a hacerlo mejor para entender la grandeza de esto y cada día entenderlo más. Y acá lo dice claramente, esto es un conocimiento que excede nuestro conocimiento. Entonces, se requirió de la oración de Pablo. Bueno, también hoy se requiere oración. Pero además, ciertamente, la intención del Padre no es que simplemente conozcamos que Cristo nos amó. Uy, sí, la verdad, me doy cuenta cómo me amó mi Señor Jesucristo, se entregó por mí. ¡Qué grande que es esto! No es solamente eso, claro que es grande, grandísimo que te des cuenta de eso, pero no es todo. Habla de ejercer vos ese amor. Es decir, que amemos nosotros a la gente y a los nuestros como Jesucristo nos amó, al punto de entregar su vida por todos nosotros, sin necesidad de que nosotros la entreguemos, pero habla de eso, de un amor como el de Cristo, pero ejercido en la práctica, poniéndolo vos en práctica en tu vida. Y eso depende de vos, porque ya el amor de Dios fue derramado, es decir, la habilidad la tenés, está dentro tuyo, dice Romanos 5:5, que Dios derramó su espíritu en nosotros. Bueno, pues bien, entonces, perdón, además de su espíritu, quise decir que es como que Dios vino y derramó su espíritu y junto con eso derramó un montonazo de cosas. Una de ellas es su amor. Entonces ya lo tenés, ahora necesitas ejercerlo. El amor el amor de Dios es de Dios en su creación, en derramarlo en nosotros. Pero es tuyo en el ejercicio, vos podés nunca demostrarlo. Dios quiera que no sea así, qué triste situación. Pero nosotros podemos ejercerlo, de eso está hablando, del amor de Cristo de manera práctica. Y dice, para que seáis llenos. ¿Y habla de quiénes? De los creyentes en Éfeso, y de los creyentes en Lanús, y de los creyentes en Cibaté, y de los creyentes en Barranquilla, y de los creyentes en Temuco, en todos lados, en cada uno de nosotros. No importa que no estés en Éfeso. Si el mero hecho, ¿se acuerdan que ahí es un versículo que usan Colosenses 2:9, que toda la plenitud de Dios habita en Jesucristo, la plenitud de la deidad habita en Jesucristo, lo usan para decir que Jesucristo es Dios? Bueno, pues bien, si el mero hecho de que en Jesucristo habite toda la plenitud de la deidad, si eso significara que Jesucristo es Dios, entonces nosotros, los creyentes, también seríamos Dios, de acuerdo a lo que estamos estudiando, porque nosotros también tenemos la pleroma del plero. Nosotros también estamos completos, a capacidad, así como nuestro Señor Jesucristo nos está equiparando. ¿No es maravilloso? ¡Qué grande! ¿Qué es esto? Colosenses capítulo 1. Colosenses 1, versículo 19 dice, por cuanto agradó al Padre, presta atención, no sigamos, pensemos, ¿qué es lo que agradó al Padre? Quiere decir que hay algo que hizo Dios con agrado. ¿Qué le agradó al Padre? Que en él habitase toda la pleroma. A Dios le agradó que en Jesucristo y en nosotros habitase toda plenitud. Eso no nos hace Dios a nosotros, ni a nuestro Señor. Toda la plenitud de Dios está en Cristo y en nosotros. Dios en Cristo, en nosotros. ¡Qué maravilla! ¡Qué grande que es esto! Nosotros debiéramos entonces conducirnos
como alguien en quien habita toda plenitud, como lo hizo nuestro Señor. Por eso decía que cuando uno descubre una verdad maravillosa de la palabra de Dios, uno no puede ser el mismo que era antes de conocer esa verdad, porque son verdades profundas, son espirituales, son grosas, vienen de Dios, no hay nada que pueda superar a eso. Entonces, ¿cómo no va a cambiar tu vida? Acerca de vos y acerca de los demás. De cuando vos te mirás en el espejo, ya no sos el mismo, sabiendo que tenés toda la plenitud con vos, perdón, no con, que ya sería maravilloso, pero es en vos. ¡Qué grande! Es lógico lo que estamos diciendo. Siendo que tenemos a Dios en Cristo en nosotros y que somos parte del cuerpo de Cristo y compartimos con Él y con nuestros hermanos la plenitud de Dios. Nosotros podemos manifestar al mundo la naturaleza de inmensa bondad de nuestro Padre. Podemos ser imitadores de Él como hijos amados. Podemos ser el brazo extendido de su amor y perdón a las personas. Jesús lo hizo, nosotros también podemos y deberíamos, debemos manifestarlo, como lo hizo nuestro querido Señor. De nuevo, 2 Corintios capítulo 5, yo les voy a leer, ya hemos leído varias veces Colosenses 2:9, porque vamos a ir a la siguiente cláusula, a la palabra deidad, ahí donde dice en Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente, toda la plenitud de la deidad. Ahora vamos a estudiar esa palabra deidad. Viene de una palabra griega, que es la palabra griega theotes, que es un sustantivo usado para Dios. Algunas versiones de la Biblia lo traducen como naturaleza divina, que bien podría ser lo que Dios es, o cómo Dios es. Su virtud, su cualidad de bien, su conducta, su esencia, su temperamento, en definitiva, todo lo que Dios es. No Dios, sino las características maravillosas de nuestro bendito Padre Celestial. La Escritura documenta claramente que Dios le dio Espíritu Santo al Señor Jesucristo en el bautismo de Juan. A partir de allí trabajó con él para lograr sus propósitos de bien. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 19, que ya leímos, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Ya no hace falta seguir leyendo el resto. Ya lo hemos leído y lo entendemos bien. Dios estaba en Cristo. Le dio una responsabilidad a nuestro Señor, como lo hace con nosotros, y no los deja librados, como dice la gente, a la buena de Dios. En realidad sí, cuando Dios nos da una responsabilidad, nos deja librados a la buena de Dios, que es muy buena, porque la gente usa, pobre, está mal, está a la buena de Dios. Pero si la de Dios es muy buena, no significa que lo dejó abandonado, todo lo contrario. Estuvo con él en cada paso que hizo nuestro Señor para podernos redimir. Fíjate dónde estaba Dios, dice que Dios estaba en Cristo, no reconciliando consigo al mundo, no tomándonos a nosotros en cuenta de nuestros pecados, y nos encargó, dice la palabra de la reconciliación. De nuevo al Evangelio de Juan, por favor. Juan, versículo 14. Capítulo 14, versículo 10. Dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Perdonen que enfatice el en, pero es tan singular que diga eso, porque Dios en Cristo está en nosotros, entonces los en tienen que decir algo a nuestra mente, tienen que hacerme entender quién soy en Cristo, qué cosa me ha hecho en Dios, en Él, mi querido Señor. Dice, ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí?
Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre. ¿Quién hace las obras? El Padre, ¿verdad? Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre. Esta es la época de las obras mayores. Nuestro Señor ya fue al Padre, a nuestro Padre. Es clarísimo este registro, es clarísimo. Ahí cuando dice, el Padre que obra en mí, Él hace las obras. Entonces el registro continúa aquí poniéndonos a la misma altura y mayor aún de nuestro Señor con las obras. Yo sé, para mí, capaz que para ustedes no, para mí esto es una locura, pero es verdad, lo tengo que aceptar, es así, es maravilloso. Si el Padre que moró en Él hizo las obras, entonces para hacer nosotros sus obras, y mayores aún, las haremos con el Padre que mora en nosotros. Ninguna diferencia, ninguna diferencia. Segunda de Corintios capítulo 9, hablamos de Dios trabajando en nosotros, Dios haciendo cosas con nosotros. Perdón, Dios, pero digamos, las hacemos en conjunto. Nosotros lo seguimos a nuestro Padre. Segunda Corintios 9, versículo 8 dice que Dios es poderoso para hacer que abunde donde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para quedaros quietos sin problemas, para estar tranquilos y en paz en vuestras casas, rascándose vuestras panzas. No, Señor, para que abundéis para toda buena obra, trabajos en la gracia, no trabajos simplemente, trabajos en la gracia para bendecir a los demás, darle la gloria a Dios de lo que vos hacés. Es Dios en Cristo en vos en cada cosa que hagas. Filipenses, por favor, tremendo versículo el que vamos a ver, Filipenses 2, bastante conocido también, hay que grabarlo en nuestras mentes. Filipenses 2, versículo 13 dice, porque Dios es quien en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¡Qué lindo versículo de la Escritura! Este es para memorizarlo, para tenerlo profundo en el corazón y saber que Dios es quien en mí produce su querer y su hacer. ¿Dónde lo produce? En mí, en nosotros, en cada uno de nosotros. La plenitud que llenaba y llena completamente al Señor es la misma que nos llena a nosotros. Ay, me da gracia todo esto, porque es maravilloso, porque nuestro Señor Jesucristo, Él se lo recontra merecía, pero, sabe, y yo me conozco a mí desde hace algunos años, qué bueno que ha sido Dios con nosotros, qué bueno que ha sido Dios con nosotros. Dios continúe inundándonos de su misericordia. Por el amor tuyo, querido Padre, continúa inundándonos con tu misericordia, porque esto es maravilloso. Por eso Jesús, cuando dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, por eso lo dijo con conocimiento de causa, porque él manifestaba lo que era su Padre. Su conducta hablaba de la naturaleza de bien, de la inmensa bondad de nuestro Dios. Al verlo a él, era como si lo vieras a Dios, sin verlo a Dios. No es que lo veías a Dios, lo veías a Jesucristo, pero lo manifestaba de tal manera que vos decías, ¡wow! ¡Qué Dios que tenemos! Sabiendo que había alguien que manifestaba el amor de Dios como si fuera Dios mismo. También vos podés hacerlo. La invitación de Dios es a que seas como nuestro Señor. La invitación de Dios, lo que quiere Dios de vos es Cristo. Cristo es lo que quiere Dios de nosotros. ¡Qué grande que es esto! Por su propia voluntad, nuestro valiente Redentor representaba a nuestro Padre. Su conducta,
su poder y gloria residían en Jesús. Y él lo manifestaba, lo evidenciaba a nivel de los sentidos. Colosenses capítulo 1, cerca de donde han dejado la marca. Colosenses 1, en el versículo 19 dice, y él es el Dios invisible. Ah, no, perdón, no dice eso. Uy, qué problema para los trinitarios, porque dice que él es la imagen del Dios invisible, no es el Dios invisible. Es la imagen porque él actuaba como quería que actuase su Padre Celestial. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. La gente lo veía a él, no lo veía a Dios, pero veía su misma naturaleza, sus mismos deseos de bien para las personas, su inquebrantable ansia por la liberación y la sanidad de las personas. Lo mismo se espera de nosotros. Ese es nuestro desafío. Permitir que los deseos de Dios se muestren en nuestros cuerpos mortales y caminemos como caminó Jesús. Colosenses 2, versículo 9, comienza diciendo, porque en él habita corporalmente toda la pleroma de la deidad, y vosotros estáis plero o en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Bueno, esto es muy grande. Que nosotros estemos completos no es una virtud que necesitemos lograr. Es una realidad de la gracia que tenemos que disfrutar. Así de simple. No es una virtud que necesitemos lograr, sino una realidad de la gracia que tenemos que disfrutar. Nosotros estamos completos porque hemos sido hechos completos. Es importante recordar que en los textos antiguos no hay separación de versículos, y estos dos versículos en realidad deben ser considerados como si fueran una unidad para lograr un adecuado, un mejor entendimiento de la verdad que comunican. No hay problema que haya versículos, al contrario, yo estoy muy agradecido y seguramente ustedes también, de tener capítulos y versículos y poder identificar en distintos lugares verdades de la palabra de Dios con mayor facilidad que la que tenían los antiguos. Claro que sí, pero en realidad al no tener, en realidad originalmente dados los capítulos y los versículos, estos dos se debieran considerar una unidad. Entonces, la esencia de estos versículos es que la plenitud que llena completamente a Dios, llenó completamente a Jesús y nos llena completamente a nosotros. Esa es la esencia. Eso es lo que queremos sacar de esta enseñanza, de lo que estamos estudiando. El doctor Bullinger, que es un estudioso que nosotros cada tanto recurrimos a él, dice que el significado de la palabra deidad dice que es el ser en quien la divinidad del más alto orden reside. Lo digo de nuevo. Deidad es el ser en quien la divinidad del más alto orden reside. Bien. A nosotros nos podría ayudar a entender, para entender mejor esto, el hecho de que en griego la palabra traducida deidad es familiar de otras palabras que significan pertinente o relativo a Dios, lo que es de Dios, o lo que procede de Dios, o lo divino. Divinidad, la característica o propiedad de Dios. Bien. Hay otras versiones que yo les voy a leer ahora, que tradujeron esta porción de la Escritura de la siguiente manera. Van a ver que interpretaron a esta palabra deidad o theotes de otra manera que nos dan un mejor entendimiento. Una de esas versiones dice,
porque en él mora corporalmente toda la plenitud de la cualidad divina. ¿Ven? Mucho sentido tiene. Acá hay otra. Dice, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Y acá les doy la tercera. Dice, es en él que Dios da una total y completa expresión de sí mismo. ¿Ven? Interpretaron la cosa como es. No que él es la deidad, sino que en él habitaba esa deidad plenamente, completamente. Entonces él manifestaba las características de nuestro precioso, nuestro querido Padre Celestial. Así fue entonces con nuestro Señor. Él anduvo de tal manera la palabra de Dios que expresó a Dios y sus propósitos para la humanidad de una manera completa. Nuestro valiente Redentor fue el brazo extendido del amor de Dios sobre la tierra. Lo mismo puede ocurrir con nosotros cuando andamos en la grandeza de la palabra de Dios. Cuando lo hacemos, nosotros también somos la expresión de Dios a las personas. Segunda de Pedro, capítulo 1, por favor. Bien. Cristo está completo en Dios y nosotros estamos completos en Él. Eso es un equipo poderoso. Dios en Cristo en nosotros. Somos, ¿por qué? Porque somos participantes de la naturaleza divina. En la primera parte, este versículo, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué? Para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Acá dejamos el versículo. Fíjense, nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Eso es lo que dice Dios. Ese concepto de perfecta unidad espiritual que nos une a Dios, al Señor Jesucristo y a nuestros hermanos en Cristo, esta preciosa realidad de Dios en Cristo en nosotros formó parte de la oración, como habíamos visto en Juan 17, de nuestro querido Señor, cuando en Juan 17, 23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. ¿Se dan cuenta qué maravilloso que es todo esto? Qué lindo cuando la palabra encaja perfectamente, ¿no es cierto? No, a veces nosotros no la encajamos, pero cuando la vemos encajar, que siempre encaja, pero esas raras veces, esas pocas veces que uno la ve encajar, qué gozo tan grande tiene uno, qué cosa maravillosa. Colosenses 2, versículo 10. Ahora ya vamos a la siguiente cláusula que dice completos en él. Les reitero el versículo Colosenses 2:10 que dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Bueno, seguimos con esta cláusula, completos en él. Nosotros necesitamos persuadirnos de que todo lo que Dios es para con nosotros, lo es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo que nosotros somos para con Dios, lo somos a través de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que tenemos, lo tenemos a través de nuestro Señor. Todo lo que nuestro precioso Dios tiene de nosotros, lo tiene a través de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 1, por favor, mismo evangelio, pero vamos al comienzo nomás. Juan capítulo 1, en el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan, el 15 dice, dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su pleroma tomamos todos y gracia sobre gracia. Déjame, pero mirá vos, ¿la palabra encaja o no encaja?
Es maravilloso. Este es Juan el Bautista, al principio del Evangelio de Juan, su tocayo, diciendo esta verdad tan singular para nosotros que venimos después del día de Pentecostés. Esto es maravilloso. Nuestro Señor estaba lleno de gracia y de verdad. Y en línea con la gracia de Dios, todos tomamos de su plenitud. Qué cosa tan linda que es esta. Ay, qué bárbaro. La palabra completo ahí de Colosenses 2:10 en arameo está expresada con mayor intensidad y según el doctor Wirbel podría ser traducida más adecuadamente como completamente, completo, absolutamente completo en él. Es de una completitud impresionante. Por eso el título. La completitud es impresionante, es a nivel espiritual, es una completitud grado Dios. ¡Qué cosa tan maravillosa! Completísimos en Cristo, que a su vez está completísimo en Dios. Entonces, Colosenses 2:9 y 10 leería, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y nosotros estamos completos en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ese sos vos, se está hablando de nosotros. Vos te das cuenta lo que estamos leyendo. Es impresionante. Esto es de locos y nosotros somos esa clase de locos. Primera de Pedro, capítulo 3, por favor. Fíjate que la palabra dice que nosotros estamos completos en quien es la cabeza de todos los principales y autoridades. Primera de Pedro 3, versículo 22, dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Ese está en vos. Dios en Cristo en vos. Ese Señor Jesucristo está dentro nuestro. ¡Qué grande! ¿Dónde te pone a vos? ¿Qué pensás ahora de vos mismo, sabiendo esto que sabés de vos? Efesios capítulo 1, por favor. ¡Qué maravillosa palabra! ¡Qué grande! Dios es la cabeza de nuestro Señor y nuestro Señor es la cabeza de la iglesia de la cual nosotros formamos parte. Dios en Cristo en nosotros, la misma naturaleza divina, la misma plenitud, la misma completitud. Efesios 1, comenzando en el versículo 16, Pablo dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Sin esta oración no podéis tener espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. La oración es imprescindible junto con el estudio de la palabra de Dios para tener entendimiento de esta preciosa palabra. De otro modo, gente como nosotros, ¿cómo puede llegarse a estas grandezas? 19. No, perdón. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, dice el 18, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en vos, en nosotros, en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con vos, porque nosotros, es cada uno de nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino para después, cuando Él venga. No va a terminar esa autoridad que le fue dada a nuestro querido Señor, que en el venidero 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas
a la iglesia, la cual es su cuerpo, la pleroma de aquel que todo lo pleró en todo. ¡Qué cosa más grande! Damas y caballeros, gloria nos habita. ¡Qué gente tan maravillosa somos! ¡Qué bendito Dios que se le ocurrió hacer esto con nosotros! ¿Por qué nosotros? Pero vivámoslo, demostrémosle, digámosle a la gente la clase de Padre que nosotros tenemos. ¿A qué Señor servimos? ¡Qué maravilloso! ¡Qué privilegio! No hay palabras para expresarlo. Creo que la única que conozco, y me quedo recorto, es gracias. Tendré que decirla 1.000.000 de veces para convencerme yo de que es suficiente decirle gracias a nuestro querido Dios, decirle gracias a nuestro querido Señor por darse, para que nosotros podamos leer un libro que la gente no entiende ni sabe, lo tiene, la Biblia la tiene junto al calefón, la tiene guardada ahí, pero nosotros la agarramos, la abrimos, la leemos y nos llenamos de emoción, dándonos cuenta del precioso Dios que tenemos, del maravilloso, del valiente Señor que dio su vida por nosotros. ¡Qué hermosa vida! ¡Qué vida maravillosa la que nos fue provista por Dios mediante el sacrificio de nuestro Señor! Damas y caballeros, lo único que nos queda a nosotros es imitar a nuestro Señor Jesucristo y que la gente vea en nosotros las cualidades, la manera de ser de nuestro bendito Padre Celestial. ¡Qué maravilloso que nos haya dado a nosotros ese encargo y esa posibilidad! Por eso te agradezco tanto, querido Dios, en el día de hoy, en el nombre de nuestro precioso, de nuestro valiente Señor Jesucristo. Gracias por haber hecho todo lo que hiciste, gracias por inundarnos de tu misericordia, por continuar extendiéndola en nosotros, para que en el medio de este caos, de toda la muerte que vemos alrededor nuestro, de toda la negrura, todas las tinieblas, toda la bruma imposible que nos rodea, nosotros podamos vivir en la luz de lo que vos has hecho en Jesucristo por nosotros y podamos llevarlo a los demás. Te ruego en el nombre del Señor Jesucristo, que nos protejas, que nos cuides, que nos guardes, que nos rodees con un círculo de fuego alrededor nuestro, por arriba y por abajo, así como nos desempeñamos en este valle de lágrimas, en esta locura que es este mundo, para que nosotros podamos estar sanos, vigorosos, fuertes, con energía, para hablar de vos a las personas, para vivir la grandeza de tu palabra. Gracias por eso, querido Dios, en el nombre de nuestro querido Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos yendo, viniendo, subiendo, pero siempre proclamando el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Dios los bendiga.